¿qué es más importante para una sociedad? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué es más importante qué es más importante para que podamos convivir? La cultura, la civilización, son murallas que construimos a nuestro alrededor porque tenemos miedo. Y necesitamos una mentira, un símbolo que nos una. Necesitamos refugiarnos detrás de pensamientos, de ideologías. Se dice que las peores épocas de la humanidad son en las que reinó la sinrazón. Y yo pienso que es justamente todo lo contrario. Las peores épocas de la humanidad fueron donde todo el mundo quiso tener razón a cualquier precio. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Todo el mundo se refugió detrás de su mentira y automáticamente interpretó la otra mentira como su enemiga. Me suena de algo, no sé de qué, pero Sí, me no empieza sé. a sonar, ¿no? Para que luego digan que el fascismo ha pasado de moda. Creo que tiene aquí Diego que decirnos. ¿Estás, Diego? Sí. Cuéntanos, ¿por qué esta pregunta? Porque te has puesto profundísimo, ¿eh? Bueno, a ver, en realidad no voy a tirar el pisto que soy tan listo. Es como una mierda que siempre he tenido en la cabeza por mucho tiempo. Ajá. Y yo lo pongo el ejemplo siempre de cuando, por ejemplo, les mientes a los niños sobre los reyes, o a lo mejor algo más de adulto de cuando alguien es infiel a su pareja y dice lo típico de, bueno, no se lo he dicho por no hacerle daño, ¿no? Cuando mientes a los niños sobre los reyes, ¿es que dices que declaran en España o qué es lo que...? Digo, los reyes que nos dan cosas, no a los que les damos cosas. Vale. Espero que te vengas un día, ya que estamos, a vernos en directo al Sentido de la Birra Live. Llevamos ya varios shows en Madrid, estamos girando por toda España y va a ser siempre con un invitado o invitada sorpresa, que no sabrás quién es hasta el día del show. Esta conversación además no es posible sin ti porque necesitamos que escribas preguntas durante el show en directo para que se las hagamos al invitado y para que hablemos de ellas contigo, de hecho. Así que pídete las entradas que te las dejo aquí abajo en la descripción y nos vemos en el Sentido de la Birra Live. La verdad, un tema del que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, al que quiero que recibáis con muy fuerte aplauso. Algunos me imagino que pensaréis que ya sabéis quién es, algunos no, hay cosas. Pero por favor, podéis gritar conmigo si creéis que sabéis el nombre. Un fortísimo aplauso para Ignatius Farray. Ignatius. All right. O sea, así como... Soy Ignatius Farray. Como entrada te voy a preguntar si... como entrada, Como ¿qué entrada. tal? ¿Qué tal? Vamos a ir a saco. Vale, pensé que estábamos hablando de la entrada físicamente al escenario. Sí, ha sucedido la entrada físicamente, ahora viene la entrada, digamos, verbalmente. Que es, si te hubieras comido de pequeño a tu mascota sin saberlo, ¿te gustaría luego saberlo? ¿Te gustaría saber que eso pasó? ¿Comerme a mi mascota? Sí, si te hubieran obligado, sin que tú lo sepas, a comerte a tu mascota, tu familia, ¿te gustaría luego saberlo en el futuro? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Quiero decir, son datos. Si son datos es como tenemos que... No, algo hay que hacer con eso, ¿no? Igual que, no sé, hay que amasar eso y sacar conclusiones. Nunca me lo había planteado, de verdad, pero... No sé, Saturno devorando a sus hijos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que estoy preparado. Tú tienes además tienes la imagen de tú como Saturno devorando a los hijos. Hay una imagen tuya de esto. Se me han hecho como muchos fotomontajes de eso. Hay mucha movida. El grito de Munch y Saturno devorando a sus hijos son las dos obras maestras de la pintura que he mancillado. ¿Te ha pasado alguna vez esto de padres o familiares que en ya edad adulta o avanzada te han hecho saber algo que no sabías de pequeño y que ha sido como, hostia, qué loco esto? No, yo creo que fui un hijo muy informado. Te mantuvieron al tanto de lo que pasaba. Que sepas que es esto. No, la verdad es que nunca ha habido ningún misterio así que yo me acuerde ahora o algo secreto que luego es revelado.
Sí, sí, sí. sí. No te ha venido nadie en plan de eres el heredero del poder del trueno. No. No. Es no. una. O sea, No has tenido sé. la infancia como la familia más honesta del puto mundo. Los Reyes Magos no existían desde el principio, Papá Noel tampoco, Bueno, el ratoncito simplemente Pérez. sucedía y nadie se... No somos... Hay familias que les gusta, ¿no? Sentarse a hablar de cosas, indagar. Y yo creo que mi familia simplemente nos mirábamos y nos decíamos, sí, Buena suerte. aquí estamos. O sea, ellos dejaban que tú te dieras cuenta por ti mismo de que las cosas que te habían dicho, no, o sea, de que los Reyes Magos no existían, por ejemplo. Tú te diste cuenta por tu cuenta, nunca se habló y... Es que no lo recuerdo ni como un trauma, ni cómo pasó. De verdad, yo, aparte de que soy muy despistado, no recuerdo en ningún momento que tú... Esto revelador de un día para otro, no sé. Cuando estábamos hablando antes de que... A lo mejor por eso no, me dedico a esto, ¿no? ¿Por qué? A ver si aquí se te revela algo. Quiero decir, ¿no? A ver si el mundo te da... Ya que la vida ha sido tan... Bueno, yo creo que me siento un niño muy querido y yo creo que por eso tengo mucho amor propio. Tengo la inocencia de pensar que por mal que me vaya en la vida, siempre voy a escapar. ¿Sabes? Como esa certidumbre, ¿no? Luego te das cuenta de que no es tan común, ¿no? Y yo tengo esa suerte. Pero al mismo tiempo, todo sucedió sin mayor sorpresa. Sí, entonces, a lo mejor, el escenario es ese lugar donde tú te subes aquí arriba a ver si tú puedes encontrar un tipo de verdad. Un tipo de verdad. Ustedes, por ejemplo, ahora me están mirando y la atención que ustedes me están prestando es como... tú me conoces, yo soy un tío bastante soso. Bueno, yo diría tímido, no diría soso. O tímido, o introspectivo. Pero de repente aquí sucede algo que con la mirada de la gente, como si esto fuera un experimento, ustedes irradian esa atención y aquí algo te empieza a convulsionar, como si fuera una especie de alquimia, para que tú aspires a sentirte más de verdad, como más auténtico, y como una revelación. A lo mejor por eso, no digo que mi vida fuera monótona, pero ya te digo, fue sin mayor sobresalto. No sé si conoces los tardígrados. ¿Los qué? Los tardígrados. ¿Está los- familiarizado alguien con los bichos? Los osos microscópicos Sí, estos. es un animal microscópico. Ajá, que vive a todas las temperaturas y que... Sí. Exacto. Es un símbolo de la resistencia. De la resistencia en el sentido de que es el único ser vivo que ha sobrevivido a todos los grandes cataclismos. Que si, bueno, el meteorito de los dinosaurios, la glaciación, y la gente piensa que ni siquiera es de este planeta. Porque no es normal que lo sobreviva todo tanto. O a lo mejor eso es lo que es más de este planeta que nada. O igual es más de este planeta que nada. Más que tú y que yo. No sé, Muy de aquí. El caso es que se le da por muerto durante 30 años y luego se le ve caminando. Temperaturas de muchísimos grados bajo cero o altas temperaturas. Y lo sobrevive todo. Y hace poco se descubrió qué es lo que mata a los tardígrados. ¿Y qué es? El agua templada. Nunca a nadie se le había ocurrido hacer ese experimento. Y de repente, te lo juro, a un científico le dio por meter tardígrados en agua templada y no sobrevivían después de 48 horas ni el 80%. O sea, Y como me que la parece normalidad. ¿Perdona? La normalidad la estás Me parece una equilibrado. metáfora de lo que muchas veces son nuestras vidas. A lo mejor lo que es más difícil sobrellevar es nuestras vidas sin mayor sobresalto, la normalidad. Y a lo mejor eso es lo que nos acaba haciendo muchas veces mella. Y a lo mejor los seres humanos que estamos tan flipados, ¿sabes? Estamos preparados, a lo mejor no estamos preparados para situaciones extremas. Situaciones extremas. Y mucha gente, no digo todo el mundo, pero mucha gente nos sorprendemos como de repente estamos hechos para circunstancias. Yo por eso nunca pensé, o sea, que subirme a un escenario era una cosa como ya te digo, como un experimento que yo no sabía si iba a sobrevivir. Y bueno, y se ha visto. ¿Se ha visto a qué precio he tenido yo? Porque yo fuera del escenario siempre se me decía, joder, eres un tío mucho más normal o introspectivo, y luego aquí arriba, no porque yo tenga un personaje, sino porque de repente aquí sientes como una energía especial y empiezas a convulsionar.
Pero porque te daba y todo eso. Y era mi manera de sobrevivir este momento que es de sobresalto, un momento extremo. Y aquí yo más o menos, ahí como me adaptaba. Y lo bebía y al final lo vivía como un refugio. Como un refugio, porque a mí lo que me costaba era luego bajar al escenario y volver a tener que hacer charla con la gente. Yo no sabía desenvolver. Volver a ser una persona de agua templada. Esa normalidad era lo que me iba abriendo esa herida día tras día. Y en ese sentido el escenario salvó mi vida. La comedia salvó mi vida. Permíteme que te interrumpa un poquito esta entrevista, pero créeme, es por tu bien, porque vengo a contarte que tu Bizum puede hacerte ganar pasta. Así de fácil. N26, nuestro banco, que es un banco alemán 100% digital, está dando un 2,79% TAE a la peña que vincula su cuenta de Bizum a su cuenta de N26. Pero es que además, si la cuenta te la abres con este código que te dejo por aquí, el sentido N26, te vas a llevar 50 pavos por usarla el primer mes. Así, por la patilla, para ti, para siempre. Y no es típico que es una tarjeta de crédito que te van a cobrar no sé qué, que tiene comisiones. Aquí no hay nada de eso. O sea, todo muy transparente y solamente pasta que te llevas. Espero que la sepas gastar bien y espero que sigas disfrutando la entrevista. Hombre, es muy loco además que viendo todas las cosas que podemos hacer y las formas en las que puede morir la gente, la principal causa de mortalidad en hombres es un infarto que suele ser llevado por una vida sedentaria, mala alimentación y el estar tocándote la huevada delante de la tele durante horas y días. Yeah. O sea, la principal causa de la muerte no es escalar una montaña o que te coma la cabeza un cocodrilo, sino es... Yo siempre fui una persona muy cobarde también y por ejemplo, yo nunca me atrevía a cosas... me acuerdo que de niños, con mis primos, con mis hermanos, con mi hermano, subíamos a una silla y se trataba con 5 o 6 años. Nos subíamos a la silla y había que saltar de la silla al suelo. Y yo siempre fui incapaz de eso. Siempre... Saltar de la silla al suelo. No me atrevía, me daba vértigo. Pasando? Tenía que cogerme de la silla, sentarme, luego ir al suelo. Soy una persona muy cobarde. Y entonces yo creo que el escenario es mi manera de saltar de... Esto es mi puenting. Y como no me atrevo a hacerlo de manera física, lo hago de una manera conceptual. O sea, como si fueran los edificios estos, las detonaciones estas de edificios, cuando hay que tirar el edificio para construir uno nuevo, que es una detonación controlada, ¿no? Una explosión controlada. Sí. Pues yo creo que el escenario es eso, es como una situación extrema, bueno... Que tú controlas más o menos, porque también... Que yo controlo más o menos, porque... yo he estado en más actuaciones mías y puedo decir que a veces las cosas se tuercen. Has estado en más actuaciones tuyas que ninguno, claro. Puedo decir que a veces esa detonación controlada, a veces le llega algún casquete, le llega a alguien a la cabeza. Luego, cuando te dije de venir aquí, a los invitados que estamos haciendo con esto del sentido de la birra live, de preguntarles... de proponerles un tema y preguntarles si hay algún tema que les apetezca más. Y tú me propusiste hablar de la verdad. Me sorprendió y me gustó, a partes iguales. ¿Por qué me tiraste esto? No sé, la verdad es un tema que... Quiero decir, la mala noticia es que nuestras vidas son una mentira. Y la buena noticia es que la verdad tampoco es para tanto. Por ejemplo, a mí me llama la atención de la verdad una cosa, que es que hasta qué punto es verdad si tú no te estás jugando algo. Porque si es simplemente contarnos cosas aquí, bueno, se puede decir que es una charla. Pero el momento de verdad es cuando, pienso que cuando... ¿Qué entendemos como verdad? Yo creo que cuando alguien te está mirando y de repente tú sientes que esa persona te está confesando algo, que si te lo dice, se está poniendo en riesgo al mismo tiempo. Hay algo ahí en juego. O tú tienes un dilema interior y no sabes cómo solucionarlo, y lo compartes. Y ahí es tu verdad. Y tu verdad no es que tengas las cosas claras. Yo creo que eso es un prejuicio que tenemos. Verdad no es tener las cosas claras. Verdad es exponerte, lo vulnerable que tú te puedas sentir por una convulsión ahí subjetiva que tengas, y compartirla. Y eso sucede en el teatro, por ejemplo. Es el momento del ser o no ser. Es el momento en el que tú y yo estamos hablando, y yo por un momento dejo de mirarte y me acerco al proscenio y ahí digo, hostia, es que esto es para compartirlo. Es que yo solo no voy a poder llegar a la verdad. Y ahí dices, ser o no ser. y como diciendo, ¿y a ustedes qué les parece? Y ahí surge el concepto de que la verdad solo es verdad si es común,
si es compartida. O sea, como que uno no puede llegar por sí solo, por sí mismo a la verdad, sino siempre tiene que ser compartida en la mirada del otro. O sea, es como diciendo, según vea que la otra persona me está mirando, yo voy ahí a encontrarme. ¿Con quién te has quedado? No sé, veo. De repente, yo creo que por eso es bonito esto que hemos creado, ¿no? Antropológicamente, lo que se llama teatro, yo creo que es eso, es mirarnos. Es un grupo de personas que miran aquí, en este caso a ti y a mí, arriba del escenario, pero si lo piensas, cualquier cosa que digamos sobra. ¿Verdad? ¿Verdad? Propones que sigamos... espérate. Decía, hay una frase, yo pensaba que era de Nietzsche, pero luego me enteré que era mía. Me ha pasado. Es que es una frase que siempre la he tenido yo en la cabeza y el otro día empecé a buscar y no sale por ningún lado. Si alguno me puede corregir, porque tengo curiosidad, digo, a ver si va a ser mía. Yo solo hablo para los que ya saben lo que voy a decir. Yo creo que cuando encuentras una mirada cómplice, por lo que sea, tú sientes eso con esa persona, ya sobra un poco. Aquí un poco ya saben ustedes a qué han venido. No nos engañemos. Y más o menos nosotros ya sabemos de lo que somos capaces de hablar. En potencia podemos hablar de muchísimas cosas, en realidad. Me parecería precioso hacer el ejercicio de mirarnos y de imaginar lo que sería esta conversación. Esto me hace pensar en un profe que tuve de cine que nos decía que cuánto nos envidiaba por no haber visto un montón de películas que él consideraba que le habían cambiado la vida y nos recomendaba que no las viéramos nunca, porque así potencialmente somos más felices de lo que vamos a ser nunca de forma factual. ¿Sabes qué yo he pensado? Me parece... Gracias por sacar el tema. No, me parece precioso. Anytime. Una vez yo pensé, porque yo creo, bueno, y lo cree mucha gente, ¿no? Esto se dice, ¿no? Que un poco la muerte del cine fue la aparición del sonoro. Un poco se había llegado a un lenguaje cinematográfico, un lenguaje artístico, que por ser un poco, por pecar en ser comercial, dijeron, ¿no? Qué guay estaría que encima se escuchara. Entonces, no, porque a la gente le atraía eso, ¿no? Como diciendo, y además hablan. Pero ya Hitchcock, que es el maestro, ¿no? Del cine, y todo ese lenguaje que se inicia en el cine mudo, Buñuel también, luego se va perdiendo. O sea, ya había un lenguaje ahí, simplemente con imágenes. Y el sonido estorba. La gente intenta ya adaptarse a los nuevos tiempos, pero el arte ya estaba. El arte ya estaba. Entonces, yo les pido, de verdad, a cualquier película, Apocalipsis, su película favorita, Apocalipsis Now, de verdad, El Padrino sin sonido. La mejor manera de disfrutar una película es quitarle el sonido. Mute y cualquier película. ¿Pero le pones música o algo de fondo? No, nada. De repente empiezas a ver cosas que no veías. Porque el sonido es un filtro. Es como si una venda que nos pusiéramos en los ojos. De repente le quitas el sonido a cualquier imagen y empiezas a contemplar cosas que ni se te habían pasado por alto. Tengo el ejemplo perfecto de que esto es verdad. Cuando estás buscando aparcamiento, apagas la música o la radio. Porque entonces ves mejor si hay un hueco o no para aparcar. Vale. Yo me lo llevo ahí, perdóname, tú estabas muy feo. Tú estabas aquí y yo me lo he llevado aquí. Pero es verdad, no me había dado cuenta. Yo creo que el siguiente paso ya es apagar la pantalla. Primero quitas el sonido. Esto tiene que ser escalonado, ¿eh? No estamos preparados para... Es quitarle el sonido y luego es apagar la tele. Apagar la tele y imaginarte ahí El Padrino. Molarían sesiones de cine así, como que duran 5 horas. Entonces la primera es, te ponen la peli con sonido, luego van bajándole el volumen. Claro. Cuando va terminando ya te lo dejan sin. Exacto. Y luego te la ponen de nuevo sin sonido y luego te van quitando la imagen y luego te quedas tú ahí. No lo digo tan en broma, ¿eh? Es que si lo piensas, si lo pensamos, el cine es una cosa muy loca. Es una cosa loquísima. Es un grupo de personas, ¿no? En una sala de cine mirando reflejos, mirando luz reflejada
en una pantalla. Puro, de verdad. Puta locura. Y estamos mirando luz reflejada en una pantalla como si fueran fantasmas. Muchas veces son fantasmas porque están muertos. Y entonces tú estás viendo, es verdad, el reflejo de lo que esa persona fue hace mucho tiempo. Bueno, ya está, pues vámonos. Te quería preguntar, porque tengo aquí mis preguntitas que te quería hacer. Aprovecho para recordar a la gente que si queréis una cervecita y participar de esto, parte de este show es que nos escribáis cosas y hablemos con vosotros. A mí me haría mucha ilusión. Todavía no ha escrito nadie, ¿vale? Pero yo voy a decir las mías y os lleváis una cerveza. ¿Cuánta gente tiene que estar de acuerdo para que algo sea verdad? O sea, con que una persona piense una cosa ya es verdad, porque es verdad para esa persona. Si son dos ya mola, ¿dónde estamos? Me doy cuenta que lo dijimos un poquito antes, ¿no? Yo creo que con que dos personas se miren, ahí ya hay una verdad. Gracias. Una persona dice que es bonito. Pero no es como si pasa... Gracias, es que es muy bonito. Si pasa algo bonito, el decirlo en voz alta lo señala y destruye. Pero gracias. Era bonito. Es verdad que nos da cada vez más corte, ¿no? Decir que algo es bonito. Parece que es algo cursi, pero parece ya que alguien lo diga ya es contracultural. Bueno, ya ves, la risa también. Se dice que la risa es la distancia más corta que hay entre dos personas. Pero también existe la orden de alejamiento. Una cosa, ¿sabes? Yo creo que las cosas son bonitas en tanto en cuanto tú sabes que en cualquier momento puede dejar de serlo. O sea, la cosa se puede torcer muy rápido. Hay un desequilibrio ahí. El amor, ¿no? Cuando dos personas atienden, la atención, la mirada, es una forma de generosidad. La que hoy quizás sea más rara. Gracias por participar, amiga. Porque a lo mejor cada vez, si lo piensas, el amor, la risa, la atención. En el fondo, todo es atención, lo que hay detrás de eso. Estás atendiendo algo. Y si contemplas algo el tiempo suficiente, ahí hay una transformación. Y de repente eso significa un desequilibrio cósmico. Zizek, el filósofo, decía que el amor es el diablo. El amor es el diablo, porque de repente, imagínense que nosotros aquí somos un grupo homogéneo, ¿no? Hay un orden aquí homogéneo. Y de repente, si de repente dos personas nos quedamos mirándonos, de repente es como... Gracias, amiga, por estar ahí en la primera fila. Es como si yo estoy aquí, esto es un acto de pecado. Porque había un orden, y yo te estoy mirando a ti, amiga, en la primera fila, y te estoy atendiendo solo a ti. Y te estoy elevando. Entonces, el orden que había queda totalmente ya desequilibrado. Y ahora ya es que esto va a durar hasta que tú y yo nos quedemos aquí solos. y el orden homogéneo que había es un desequilibrio cósmico. El amor y la atención es un desequilibrio cósmico. Desequilibra el orden que había en el universo. Me ha gustado. ¿No? Más o menos, ¿no? Se puede tirar por ahí más o menos. Gracias, amiga, gracias. Porque tenemos una primera pregunta del público que nos dicen: ¿son las mentiras piadosas una forma de proteger a otros o de protegernos a nosotros mismos de su dolor? Alguien la ha metido aquí duro, ¿eh? Esto es Diego Sánchez. ¿Dónde estás? ¿Puedes levantar la mano para que te lleven un micro? Vale, pues llevarle un micro mientras hablamos nosotros de esto. ¿Qué opinas? Mentiras piadosas. Proteger al otro, protegerte tú de su dolor. Es que me ha molado este giro, final de... ¿Y cómo era el giro, perdona? O sea, es... La mentira... Ya, este es mi nivel de atención. Vale, la mentira piadosa es para proteger a la persona a la que le haces la mentira o para protegerte a ti del dolor de la otra persona. Joder. Ahí estamos. Vale. Vamos, venga. Envalentonándome. Di cosas. Responde. Sí, no sé muy bien. Fíjate, hay preguntas que en cuanto las respondes, empobreces la pregunta. Porque la pregunta en sí ya era... o sea, ya es un enunciado en sí mismo. Claro, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Bueno, yo voy a intentarlo. Como que, a ver, hay una parte en la que tú dices, quiero que esta persona no sepa la verdad que hay detrás de esta mentira piadosa, porque creo que va a pasarlo mal. Entonces yo le digo una mentirijilla para que no lo pase mal.
Pero quiero que no lo pase mal porque íntegramente el dolor de esta persona me importa sobre ella, o quiero que no lo pase mal porque no quiero tragarme yo ver a esa persona mal. Esto ya creo que viene en la personalidad de cada Realmente uno. ahí te das cuenta qué es más importante para una sociedad, la verdad o la mentira. ¿Qué es más importante qué es más importante para que podamos convivir? La cultura, la civilización son murallas que construimos a nuestro alrededor porque tenemos miedo. Y necesitamos una mentira, un símbolo que nos una. Necesitamos refugiarnos detrás de pensamientos, de ideologías. Se dice que las peores épocas de la humanidad son en las que reinó la sinrazón. Y yo pienso que es justamente todo lo contrario. Las peores épocas de la humanidad fueron donde todo el mundo quiso tener razón a cualquier precio. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Todo el mundo se refugió detrás de su mentira y automáticamente interpretó la otra mentira como su enemiga. Me suena de algo, no sé de qué, pero Sí, me no empieza sé. a sonar, ¿no? Para que luego digan que el fascismo ha pasado de moda. Quiero ver qué tiene aquí Diego que decirnos. ¿Estás, Diego? Sí. Cuéntanos, ¿por qué esta pregunta? Porque te has puesto profundísimo, ¿eh? Bueno, a ver, en realidad no voy a tirar el pisto que soy tan listo. Es como una mierda que siempre he tenido en la cabeza por mucho tiempo. Ajá. Y yo lo pongo el ejemplo siempre de cuando, por ejemplo, les mientes a los niños sobre los reyes, o a lo mejor algo más de adulto de cuando alguien es infiel a su pareja y dice lo típico de, bueno, no se lo he dicho por no hacerle daño, ¿no? Cuando mientes a los niños sobre los reyes, ¿es que dices que declaran en España o qué es lo que...? Digo, los reyes que nos dan cosas, no a los que les damos cosas. Vale. Vale, entonces te ha llamado la atención, o sea, pero porque lo has vivido tú, ¿has mentido piadosamente a alguien, has dudado de por qué lo hacías? No, sino como... bueno, quizá ya te metes más en el rollo del egoísmo, ¿no? De cuando... Lo mismo que cuando si ayudas a alguien, le estás ayudando porque quieres ayudarle o porque quieres sentirte bien por ayudarle, ¿no? Vale. Y creo que es una pregunta que tampoco tiene mucha respuesta, por eso la he hecho. Vale. Para ver... Pues muchas gracias. ¿Qué? Un ¿Con aplauso qué para Diego. ¿Quieres una cervecita? Sí, claro. Vente, ven. Yo creo que lo que sí que veo, que aquí hay una parte, yo creo que es lo mismo, porque en realidad, o sea, somos... Pasa, Diego, por favor. Sí, toma, gracias, le puedes dar ahí el... Te juro que, como no sé la dinámica del programa, te vi venir por ese pasillo, te juro que pensé que venías a pegarme. ¿Por qué no respondes a mis preguntas? Voy a decir una cosa, de hecho, a Ignatius. A ver. O sea, Pero obviamente, ponte aquí, para que se te grabe bien. Ponte aquí. Ponte aquí. pues, tienes un nivel de fama, ¿no? Entonces te conozco, aunque Tengo un nivel de fama. no soy particularmente seguidor tuyo. Mi hijo el otro día me dijo, papá, ¿cómo eres escasamente exitoso? Pero he venido aquí con un colega y estamos hablando de quién sería el invitado. Y decía, fijo que es Ignatius. Y le dije, Fijo que sí. y le dije, tío, ¿te puedes creer que Ignatius es, sin ser como súper seguidor suyo, de los famosos que más he visto en mi vida? Eres como un figurante en mi vida, tío. Ayer creo que te vi. ¿Perdona? Es un figurante en su vida, Ignatius. Esto es... Siempre apareces por ahí de fondo. Pero por la calle también. Sí, de la calle te he visto alguna vez. Por sí. la calle me has visto. ¿Y qué tal estuve? Bien. Sí, siempre haces lo de tu ruido este. Es que igual lo mío es ir por la calle. y tengo la ilusión de hacerlo bien en el escenario y no me doy cuenta que para lo que valgo es para caminar por la calle. Para estar y ser, ¿no? Para estar y ser, claro. Diego, tú cuando quieras te bajas del escenario también, ¿eh? Mira, soy tu futuro. Quiero ser tu Dale el amigo. micro, te lo pillan. Gracias, Diego. Invítame a cenar la Navidad con tu familia. Vale. Gracias, amigo. Pero lo que veía es esto, que a mí Hay me gente, parece... Dime. perdón. Este verano me pasó una cosa súper graciosa Adelante. en Tenerife. Yo voy en Tenerife por los veranos. Yo últimamente me ha dado mucho la costumbre de ir a caminar. Y voy a caminar mucho por el Médano, el sur de la isla. Y como hace mucho calor, voy sin gafas. Porque me jode que las gafas se me van resbalando y me molesta. Entonces voy sin gafas y soy miope, tengo 9 dioptrías. Entonces, pero noto que la gente me saluda
Pero claro, entonces ahí ya entro. Mi duda es, por ejemplo, gracias amigo por saludar, pero no nos conocemos en persona. Y gracias por saludar y decirme y con cariño y eso. Pero yo cuando estoy en mi pueblo, cuando alguien me saluda, dudo si es alguien como tú que me conoces de verme a lo mejor actuando o eso, o son amigos de toda la vida, amigas y amigos o familia del pueblo. Entonces yo me saluda a alguien y yo me acerco sin gafas hasta que empiezo a reconocer a esa persona, pues aquí, hasta que la tengo aquí. O sea, le lames la cara y por el sabor hasta que sabes tengo si esa persona es... aquí, y de repente, adiós Ignatius. Y me empiezo a acercar y el otro día, este verano, un día este verano, me acerco y según me estoy acercando, empiezo a ver que esa persona empieza a subir la ventanilla del coche. como diciendo, oye, quería saludarte, pero no quería tanta cercanía. Modo safari, ¿no? En plan, Como un safari. De lejos molaba, pero de cerca me está dando miedo. Cuando Sí. se te acerca una bestia y tú dices, no, es el momento. No quería tanto contacto. O me ha pasado de gente saludándome y digo, pues ahora te doy mi teléfono y te voy a llamar. A mí esto sin idiotrías me ha pasado estos años porque ha empezado a ir guay el programa y hay gente que me saluda por la calle, pero como no es frecuente, siempre yo le saludo como si fuera alguien que ya conozco. Entonces me dicen, hey Ricardo, yo digo, hey, que muy guay el programa. Oh, tío, hostia, menos mal. No tengo ni puta idea de quién eres, tío. Y me estaba sintiendo una mierda por no saber quién eres. Sí, es horrible la sensación. Pero bueno. Tengo otra movida por aquí que te quiero decir. ¿Qué momento...? Sí, sobre la historia que hablábamos antes. ¿Qué momento dirías que estamos viviendo a nivel histórico con la verdad? O sea, viendo la verdad, el papel que ha jugado en la historia de la humanidad, ¿en qué momento está ahora? Joder, yo creo que está en un momento cada vez más difícil, ¿no? Que en la época de la desinformación, de los bulos... Pero eso no ha sido siempre. O sea, porque yo me imagino pregoneros que iban diciendo al rey le huele la axila a cebolla, ¿no? Como que iban diciendo, pues eso, los insultos que tenían entonces. La frase miente, miente que algo quedará se le atribuye a Goebbels, el oficial, ¿no? O no sé qué, nazi, ¿no? Goebbels era el ministro de propaganda. Ministro de propaganda, exacto, ministro de propaganda nazi. Sí. Pero una vez me enteré que en la época de Alejandro Magno, su consejero también le aconsejaba, pero ¿cómo era la frase? Dice, cuando sane la herida, todavía quedará la cicatriz. Esa igual es tuya, ¿eh? Igual es mía también. No lo sabemos. Pero es verdad que realmente, ya ves, siempre, como tú dices, ¿no? Siempre ha estado ahí. Pero yo creo que ahora, no sé si decir especialmente grave, pero porque además se hace en el nombre de la libertad, ¿no? En el nombre de la libertad es tan fácil decir cosas como si tú las dices en el nombre de la libertad. Di lo que quieras. Ya, como diciendo, este ya es el truco perfecto. Como diciendo, digo, no sé cómo venderte mi película, no sé tal cómo convencerte, te voy a decir que lo hago en el nombre de la libertad. Como no, el fascismo, por volver a lo de Goebbels y al tema, en el fondo es eso, por ejemplo, lo que decíamos ahora de la mirada, ¿no? Se dice que eso es lo que nos falta. De repente, una verdad compartida. Una verdad que yo no me creo en posesión de la verdad, pero es en tanto en cuanto yo comparto mi dilema contigo y me veo reflejado en tu mirada. El profesor de interpretación Stanislavski, del método Stanislavski, que se desdijo al final de su vida. Porque él siempre era de, ¿cómo puedo interpretar este papel? Pues busca dentro de ti emociones que se puedan reflejarse con el personaje que vas a interpretar. Todo eso era la escuela, el método Stanislavski. Sí. Y al final de su carrera vino un actor y le dijo, maestro, ¿cómo puedo interpretar a este personaje? Y Stanislavski le dice, dentro de usted no hay nada. Y de repente todo el mundo lo flipó porque él se desdijo de todo
todo lo que era su teoría al final de su vida. Porque de repente vio máscaras, siempre lo digo, pero es que me llama la atención, máscara en griego significa persona, etimológicamente hablando. Y dentro de nosotros es verdad que se puede decir que hay un vacío que solo podemos expresar. Me jode cuando la gente dice, quítate la puta máscara, como diciendo, vamos a dejarnos de mentiras. No, es que a lo mejor es lo que somos y tenemos que aceptarlo y no pasa nada por eso. Y somos máscaras y nos ponemos máscaras pues socialmente o según las circunstancias, y a lo mejor hay máscaras que tú ves que expresan de una manera más adecuada tu verdad, pero somos máscaras, dentro de nosotros no hay nada. Siempre es la mirada del otro la que crea ese mundo común que hoy por las pantallas quiero decir, cada vez estamos más aislados. Cada vez cada uno más está en su mundo y vemos al otro a través de una pantalla, ya no solo en carne y hueso, sino nos relacionamos así de esa manera. Y yo creo que inevitablemente eso ha llevado, además, como decíamos, perdóname que me alargue, pero como decíamos con los pensamientos, de repente es muy goloso el pensamiento de decir, me refugio detrás de un texto para decir lo que yo pienso y pensamos que los pensamientos nos definen. O sea, pensamos que nuestra identidad está en nuestros pensamientos. Y cuando el pensamiento se podría decir que es una función orgánica más, igual que el corazón tiene latidos, la cabeza tiene pensamientos. Y van y vienen, y eso sucede. Pero el magnetismo de los pensamientos es que nos arrastran y pensamos que esos pensamientos somos nosotros y nosotras mismas. Entonces, basta que digamos una cosa para que otra persona diga otra en el otro lado de la pantalla y ya nos consideremos que estamos enfrentados. Y la sociedad se va yendo hacia los extremos. Y de repente ese mundo común se pierde. Y de repente el fascismo no es inventarte una mentira. El fascismo es saber que existe, darte cuenta de que existe esa grieta en la sociedad y aprovecharla para conseguir poder. Y de repente tú ves esa carroña en la sociedad, esa grieta que existe, y como un buitre te lanzas sobre ella para conseguir tu poder y luego abusar de ese poder. Yo creo no sé si esto... Pero más que yo no me acuerdo cuál era la pregunta, pero gracias al aplauso. Ese aplauso... sé que lo que significa ese aplauso. Ese aplauso como diciendo, no sé a dónde quieres llegar, pero te vamos a dar una señal para que pares aquí. Ha sonado como que ha leído cosas. Y entonces, ha sonado como que una cosa llevaba a la otra, ¿no? Claro. No me acuerdo de dónde partimos. ¿De dónde estaba la verdad a nivel histórico? ¿En qué momento, cómo de buen momento estaba? ¿No? Pero... exacto, que hoy en día es cada vez más raro encontrar una verdad, ¿no? Porque parece que todo el mundo... Pero aquí hay varias cosas de las que has dicho que me llaman la atención. Primero... Claro, que a lo que iba. Lo de buscar trucos, ¿no? Buscar, o sea, para que parezca que todo va... Y se dice, ¿no? Y los fascistas, claro, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los fascistas dirán, hostia, es que no se nos recuerda bien. digo, a ver cómo ahora, porque es verdad que se puede hablar del fascismo como una época histórica, pero también es una actitud. Y aprovecharse como un buitre de una carroña social para conseguir tu poder es fascismo de manual y populismo. Entonces, claro, ellos dijeron, joder, ¿y si decimos que somos antifascistas? Pero no, eso no te parece... All right. La coartada perfecta. Hacemos las cosas en nombre de la libertad. Y entonces así llega Elon Musk, y lo primero que dice Donald Trump al llegar es por el freedom of speech, ¿no? Todo lo hacemos, y Twitter ahora por fin tiene freedom of speech, cuando hay un algoritmo ahí que, bueno, que da más voz, o sea, es claramente algo manipulado, una red social manipulada para conseguir una orientación. Pero te da la sensación de que tú tienes tu libertad para expresarte. Pero eso es como el texto predictivo. Cuando tú en tu móvil, los que tenemos o tienen texto predictivo, sí. Tú tienes libertad para poner lo que quieras, pero luego ya el texto predictivo ya decidirá si hacerte caso o no. Entonces tú puedes expresarte, pero luego según el algoritmo, eso se te dará más voz o no. Y fíjate, Donald Trump ahí, ¿no? Y después de todas las movidas, de repente, no sé qué tal, y una corriente tal, y otra vez presidente. Y aquí Errejón descartando cualquier futuro político. Por lo que sea. Y Errejón, tranquilo, mira a Donald Trump, joder.
Pero no ves que esto que has hablado del fascismo pasa... Yo lo cambiaría quizás el fascismo aquí por el poder, por cualquier... O sea, mantenerte en ese lugar, siendo con la estrategia y con la ideología que quieras, es encontrar un hueco donde yo puedo simular o intentar crear un cambio que va a ser cambiar la verdad y cambiar el discurso de toda una sociedad en base a lo que yo pienso. O sea, yo veo mucho a los dirigentes políticos como esto, como alguien que intenta poner su verdad como la verdad oficial y que viva unos años como esa verdad oficial y que quede lo que quede. Sea quien sea el bando que esté ostentando ese poder. Pero el poder para mí cambia parte de la verdad conjunta. Eso es... muchas veces presumimos mucho, ¿no? De la risa. Como dice, oh, la risa, oh, las cómicas y los cómicos, oh, la sátira, oh, cómo estamos ridiculizando a los poderosos, ¿no? Cómo estamos poniendo en juicio a la gente que está en el poder. Y hasta qué punto también no se puede pensar que la comedia está al servicio del poder. Eso ha pasado de toda la vida. Claro. El circo, pan y circo, ¿no? Pan y circo. Pues ahora ya... yo creo que con el circo ya es suficiente. Para España no te falta. Quiero decir, Elon Musk, cuando nadie sabía por qué compraba Twitter, ¿no? Parecía una maniobra irracional. Y de repente, justo antes de que fuera elegido Donald Trump presidente, de repente un tuit suyo dice, si sale elegido Donald Trump presidente, nos lo vamos a pasar mejor que nunca. Entonces, claro, cuando tú te ríes cuando un poderoso se convierte en un meme, eso es entretenimiento. Y el entretenimiento está al servicio del poder. Cuando una persona, de repente, cuando un líder político que tú puedas pensar que sea nefasto, y que a lo mejor mire por sus propios intereses para conseguir su poder, se convierte en entretenimiento, ¿hasta qué punto les estamos favoreciendo? Esto se ha comentado mucho en Estados Unidos con las imitaciones que se hacían en el Saturday Night Live de Donald Trump. ¿Hasta qué punto no convertíamos a Donald Trump en alguien simpático? Yo esto lo he pensado mucho en la sátira y yo esto lo he pensado mucho con Rajoy, que es mi cómico involuntario favorito, ¿no? Pero es así, es verdad. O sea, yo tenía la teoría cuando terminó el mandato de Rajoy, que si este tipo se hubiera hecho una gira por toda España de mejores frases, la habría reventado. Es que te llena el Wizzing. O sea, da igual. Y iría peña de los suyos, de los otros, como que porque molaba como figura cómica, ¿no? Entonces, ¿cuánto que perdure eso nos hace olvidarnos de cómo fue la gestión de Mariano Rajoy, qué cosas hizo que aportaran, qué cosas hizo que jodieran, qué tal? Porque queda solamente la imagen de es el vecino, el alcalde, los vecinos y tal. Exacto. Y cuanto más te rías, ¿hasta qué punto el entretenimiento no está al servicio del statu quo? O sea, precisamente para hacer eso divertido y que tú ya no te lo cuestiones tanto, porque al fin y al cabo te lo estás pasando bien, ¿no? Y Donald Trump da para memes. Y, ¿sabes? Han descubierto el truco. Han descubierto que comportándose como gilipollas y de una manera desvergonzada, eso les recubre de no sé qué mierda de aura de rebeldía que les hace ganar elecciones. Y juegan a eso, estratégicamente. Casi en lugar de luchar contra el meme, te conviertes en el meme a propósito. Es en plan, ¿qué vas a decirme a mí que no esté yo diciéndome a mí mismo o haciendo yo de mí mismo? O sea, no vas a poder... ¿Qué vas a criticar? Si ya estoy yo mostrándome como un espantapájaros, ¿no? Vale. Exacto, sí. Voy a ir por preguntitas de Peña, ¿vale? Tendremos... Se le olvidó a Donald Trump lo de decir lo de cañas y bravas. Cañas y bravas. ¿No? Vamos con... Dos cañas y unas bravas. ¿Por qué lo llaman libertad cuando quieren decir dos cañas y unas bravas? Vamos a ir con esto. ¿Qué da más miedo? ¿La verdad o la idea de verdad? Esto ha sido Andrea Rojas. ¿Por dónde estás, Andrea Rojas? ¿Puedes levantar la manita para que te vean? Por ahí, llevarle un micro, por favor. Ahora hablamos contigo. ¿Qué da más miedo, Nacho? ¿La verdad o la idea de verdad? Creo que pone eso, ¿sí? ¿La verdad o la idea? O la idea de la verdad. Eso es la idea de verdad. Primero, ¿da miedo la verdad? Empecemos por ahí. Bueno, para que sea, por lo que dijimos antes, cuando algo identificamos que algo es de verdad, es porque hay un miedo ahí. Hay un miedo porque no es tan fácil. La verdad, si fuera fácil de decir la verdad, no sería para tanto. Entonces la verdad conlleva miedo. Miedo, para empezar, del que la está diciendo.
del que la está diciendo. De sincerarse. De sincerarse, de mostrarte vulnerable. Y claro que hay miedo ahí. Miedo ahí de decir la verdad conlleva miedo para el que la escucha y para el que la dice. A ver, Andrea, cuéntanos... Perdona. No, dime. No, aún no, Andrea, perdóname. Continúa. Me acuerdo del juicio a Sócrates, que me enteré de una cosa. Te has enterado ahora de una cosa. Cuidado porque no nos hagas spoilers, hay que revisar ese. Vale. No. que es muy curioso que en la primera votación salió muy ajustado. El famoso juicio de Sócrates, Sí. que terminó bebiendo la cicuta. La primera votación fue muy ajustada, como diciendo, esta persona está con sus pensamientos pervirtiendo a la juventud. Algo por ahí iba, ¿no? La acusación. Y quedó muy impactado. La gente que votaba allí, no sé cómo sería la votación, pero no se decidían muy bien si aquello era para condenar o no. Y entonces dijo Sócrates, señoría, ¿podría defenderme por mí mismo? Y votaron todos. Y tomó la palabra. Que se muera, tío, ya está. Y de repente empezó a hablar y por lo visto dejó tan en ridículo a la gente de la sociedad ateniense de aquella época y el discurso fue tan de tocarle a todo el mundo de verdad que todo el mundo volvió a votar y le condenaron prácticamente por unanimidad como diciendo no, tiene que morir después de haberla escuchado. Pero que es un chapas, tío. Dijeron, es que esto Claro. es un chapas, claro. Te va a venir, te va a joder las cenas. Entonces, fíjate, al final por pesado. Andrea, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿Estás entre nosotros? Hablaré ya. Sí, te puedes levantar si quieres, para que te veamos un poco la cara. Cuéntanos, esta pregunta de dónde viene. ¿Tú tienes miedo a la verdad o a la idea de la verdad o por qué? Absolutamente, sí. ¿Por Tengo qué? miedo a veces a contar una verdad. Entonces, planifico cómo la voy a contar, si va a causar mucho efecto, mucho impacto o no. Y entonces me doy cuenta de que después de un tiempo, cuando la suelto, ha tenido una mierda de impacto y llevo 3 meses a lo mejor comiéndome la cabeza con algo que no tiene más. Entonces Claro. esa idea me... O sea, como que te haces tú primero la peli de qué va a pasar cuando la gente que no sabe esto sepa esto, pero de repente lo dices algo y te dicen, vale, pues o sea, la verdad que me da un poco igual. Claro, voy buscando las salidas. Bueno, pues si me dice esto, contesto esto. O si esto otro... Y al no pasa nada de eso. Y al final no pasa nada de esto. ¿Y te decepcionas o qué? Por un lado pienso que pérdida de tiempo. Me he Ajá. estado comiendo la cabeza para nada. Pero bueno, por otro digo, bueno, estaré mejor preparada la próxima vez. Claro, ¿tú qué le dirías a Andrea sobre esta situación? ¿Pero qué era lo que te pasaba? Perdóname. Perdóname. Bueno, fundamentalmente tengo una verdad que necesito contar y entonces empiezo a pensar, vale, cuando la cuente, ¿esto va a tener mucho impacto o poco? Y estoy todo el rato pensando, bueno, pues si me dice esto, contestaré esta cosa, si hay una persona que le perjudica o no, y entonces lo planeo, me como muchísimo la cabeza, Claro. y entonces eso es lo que me da más miedo casi. No tanto la verdad, sino la idea de qué va a pasar. Pero ¿no te parece que la mentira todavía es peor? Quiero decir, si vas a mentirle a alguien, todavía tienes que tener más inteligencia. Porque digo que cuando vas a mentir, todavía tienes que planear más la estrategia para que aquello no haya por dónde cogerlo. ¿Me entiendes? Se me ocurre eso, ¿no? Porque me pongo en tu lugar como diciendo, vas a decir la verdad y calculas todas las consecuencias, ¿no? Como diciendo, a ver cómo va a ser esto entendido y tal. Pero una mentira no es todavía peor. Digo yo, no sé. Decían... Ay, ¿cómo era? Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Esa es una frase de Mark Twain. Mark Twain lo dijimos, sí. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada, ¿no? Sino que según cómo te venga, ¿no? Porque, ¿no? De alguna manera... Pero si dices una mentira, tienes que fabricar toda una coartada. Perdóname por... No. pero gracias por compartir eso, ¿no? vosotros. Porque, claro, es pura arquitectura. La ingeniería de la verdad. Es un poco en ese sentido. Total, justo. ¿Quieres una cervecita, Andrea? Sí. Vente para acá. Quiero darnos una cervecita. Gracias, amiga. Sí, pero... a ver, me voy a pillar la cerveza. Pero sí que veo, como en esta parte... yo creo que no sé si hace falta más inteligencia o no. Mira, no sé si hace falta más inteligencia para decir mentiras, pero sí que para prepararme esto, ha sido mentira y por todo lo que Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. Gracias, amiga. Pero sí que es verdad
que hay un estudio de Developmental Psychology, creo que se llamaba la revista, me estoy tirando el pisto un poco, pero esto lo he leído de verdad, que decían que los niños empiezan a mentir a partir entre los 2 y los 3 años y que empiezan a hacerlo es una muestra de inteligencia, es una muestra de desarrollo neurocognitivo. Que si no mienten o tardan mucho en mentir, tienes que empezar a pensar que igual va a ser youtuber, ¿vale? Como te lo dice un youtuber. Te lo digo como youtuber. Que igual no va que no lo pille tanto, pero si empiezan a mentir es como que ya está jugando su parte de fabular y de intentar esquivar cosas y que eso es una muestra de inteligencia. O sea que el mentir nos muestra como inteligentes de alguna manera, en edad temprana. Es un juego, ¿no? Es como, ya ves. Sí. No lo había pensado. Pero tú que eres padre, ¿lo has visto esto en el crecimiento y en el desarrollo de tu hijo? Una vez me dijo que yo no soy demasiado bueno haciéndole reír. Pero eso es una verdad, ¿no? Porque te lo dijo, bueno, porque papá, te he oído decirlo otras veces, que sinceramente te decía que no... Él dice que yo no soy demasiado bueno haciéndole reír, pero él tampoco es demasiado bueno. Haciendo que yo me preocupe por darle de merendar. Claro, y menos de esa manera. No puede llegar. Sí, ya ves. Yo creo que, fíjate, cuando mentimos, se me acaba de ocurrir, ¿no? A propósito de esto, y pensando en mi hijo también. Cuando mentimos, siempre sabemos que somos nosotras y nosotros los que estamos mintiendo. Hay un sujeto detrás de ese mecanismo de la mentira. Pero cuando decimos la verdad, la sensación no es más como que nos llega, como que tú estás escuchando algo, o sea, porque tu verdad tú no la tienes que como pergreñar. Si quieres... ¿Cómo es la palabra? Pergueñar. Pergueñar. Sin la segunda R, no es pergreñar. Pergueñar. Vale. Tú no tienes que pergueñar algo, ¿no? ¿Qué es pergueñar? Yo me Pergueñar, quedo ¿cómo se traduciría? Planificar. O sea, elucubrar. Yo me acuerdo de ir con mi hijo y él por la calle y muy pequeñito, con 5 años, y de repente le venían poesías y él decía, papá, que me viene. Te lo juro, y me parecía el ejemplo perfecto para cuando algo, por ejemplo, se confunde. Tendemos a asociar el arte con la verdad, la belleza con la verdad. Y son cosas que nos sobrepasan tanto que la sensación no es que muchos poetas dicen eso, que escuchan, que les vino, que escucharon esas voces, que de alguna manera ellos no, cuando saben que están como escribiendo algo con el afán de que salga especialmente bien y esforzándose. Fíjate, esa es otra clave importante. Se dice que son sinónimos o se confunde también las palabras esforzarse y entregarse. Y creo que son muy distintas. Por ejemplo, uno se esfuerza, eso, cuando tú intentas manipular algo o conseguir algo, a ver cómo te las ingenias. Y la mentira es esforzándose, ¿no? Para creer. En cambio, la verdad, tú te entregas, de alguna manera, tú te das con esa generosidad, a esa atención, a esa contemplación, tú te entregas. Y de repente la sensación que tienes, no sé si es que entraras en trance o eso, no quiero ponerme muy místico, pero de repente ese pensamiento te llega. Esa verdad que tú identificas con la verdad, siempre la identificamos como algo que nos es dado, que de alguna manera que nos sobrepasa. Y en ese sentido a lo mejor sí que existe esa diferencia. Nosotros siempre somos los que estamos detrás de nuestras mentiras, pero la verdad nos viene de arriba, de una idea de la verdad. Y esto te lo voy a juntar con algo que decías tú antes, que es que uno piensa que cuando tiene ideas está haciendo algo por tener ideas y simplemente es algo que te está pasando porque es algo orgánico. Para mí es lo mismo, ¿no? Es como con la respiración. Tú piensas que estás respirando, pero no, el aire está entrando y saliendo de tus pulmones y tú no puedes hacer nada para evitarlo o te mueres. O sea, entonces no estás haciendo... Es algo que va pasando. Entonces, todas las verdades que consideramos como verdad vienen de fuera. Alguien nos la ha dicho en algún momento, o la hemos escuchado indirectamente, o la hemos leído, pero no hay ninguna verdad, concepto,
que nos venga sin estar socializados dentro de un entorno donde ya existen varias con las que tú te puedes relacionar por apego o por rechazo. Entonces hay muchas verdades que te son expuestas y tú vas haciendo, esta sí, esta no me interesa, esta tal, esta solo para los jueves. Esta, ¿sabes? Vas haciendo este puzzle de verdades que aceptas como verdad y de algunas que te chirrían más y que no aceptas como que son verdades, pero no sé de qué depende eso. ¿Por qué? O si la verdad anterior aceptada condiciona a la siguiente que vas a aceptar y somos como un algoritmo de recomendación, ¿no? De que va pillando cosas en base a las anteriores. Me cuesta entender esta... ¿De dónde viene? ¿De dónde Platón viene? decía lo de la reminiscencia, que realmente sabemos más de lo que pensamos. Como de forma dada. Como que en ese mundo de las ideas, por volver a lo que decías ahora de la idea de la verdad, como que nosotros estamos en este mundo, de repente aquí, en carne y hueso, y de repente nuestras vidas, si lo pensamos, nuestras vidas es recordar lo que somos. La verdad es imaginarla o es recordarla. Continuamente estamos perdidos en la vida. Es propio del ser humano estar perdidos. De repente llegamos a este mundo y aquí lo más fácil es olvidarnos por el camino de quiénes somos. Y se habla, ha hecho muchísima literatura sobre eso. Pero es que es lo más normal. Estamos pendientes de las expectativas del futuro, de los remordimientos del pasado, y es muy difícil estar centrado y reconocernos tal cual somos, ¿no? Y por algunos, y de repente pasa la vida y de repente surge algo y tú dices, Dios, es que yo era esto. Entonces la vida, nos confundimos cuando pensamos que la vida es algo lineal, que va hacia adelante, sino es más bien circular, donde nos vamos perdiendo y a lo mejor ideas que tú tenías en la adolescencia, por ejemplo, yo acabo de cumplir 50 años y de repente tú dices, Dios, pero si yo esto ya me lo imaginaba con 14 años. Y de repente, ¿por qué yo no me había olvidado de esto? Y de repente lo recuerdas como diciendo, joder, pero si yo soy ese, yo soy así, esa soy yo, ese soy yo. Y de repente es más recordar, y Platón decía eso, es más que hay un mundo de las ideas que de repente tenemos esa reminiscencia y tenemos como una verdad que nos sobreviene. De hecho, nos sobreviene. ¿Esto no te pasa cuando leyendo algo o escuchando a alguien que te dice algo revelador? La sensación es como, claro, como esto estaba clarísimo y esta persona lo ha puesto en las palabras que toca para que mi cerebro haga ¡ah! Taca, 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 ¿no? Y se juntan todas esas cosas que de alguna manera tú intuías, no le ponías palabras, y al encontrar la narrativa que une todo eso, dices, ¡hostia! Pero no se siente como que has aprendido algo, sino como que has recordado algo. O sea, voy un poco a lo que tú estás diciendo, claro. Es la sensación esa, como que la verdad, más que imaginarla, la verdad también se inventa, decía Machado. Es una frase de Machado, la verdad también se inventa. También da que pensar esa frase, ¿no? Me gusta. Te voy a hacer una preguntita de estas que Como tenía por aquí. tenemos que también esforzar nuestra imaginación. Se dice Nabokov, ahora ya estoy sembrado. Estamos con el name dropping a muerte. Dale. Nabokov decía que la imaginación es una parte de la memoria. Es una parte de la memoria. ¿Sabes? Son fronteras ahí que están un poco difusas, ¿no? Tengo una cosa que te quería preguntar que era a nivel de verdad, ¿no? De la gente diciendo la verdad. La hicimos esta pregunta más de otra forma hablando sobre el poder, pero están estos tres personajes que me interesan, que es ¿quién prefieres que diga siempre la verdad? ¿Vale? Te voy a decir tres tipos de personas. Uno siempre dice la verdad, pero al elegir esto vas a elegir que los otros siempre mientan. ¿Sí? Entonces, ¿quién prefieres que diga siempre la verdad y los otros siempre mientan? ¿Qué preferiría yo? ¿Qué dices? De los que te voy a decir yo, ¿sí? O sea, ¿preferirías que digan siempre la verdad los CEOs de las empresas? Los feos de las empresas. Los CEOs. Ah, Feos. los feos de las empresas. Que digan siempre la verdad los feos, ¿no? Sea buenísimo. Los CEOs con C, los directores de las empresas. De repente me pareció que estaba en otro podcast. Nos hemos ido. hemos retrocedido 30 años. ¿Quién Los prefieres feos- que diga la verdad? ¿Los enanos o los maricones? Cambio de siglo. Nos hemos Ay, ido a la Dios mío, mierda. ay, Dios mío. Es que, ay, Dios mío. Es que, hostia, perdona.
Que ahora parece que no se pueden decir chistes de ciertas cosas. Pero... No se puede, ya no se puede hacer Ya no se puede, comedia pero- de nada. Sí. Bueno, Pero, A ver. ahora te dejo, pero es que se me acaba de ocurrir. A ver. Es que, ¿por qué no se puede? No vamos a renunciar a la risa. Yo creo que el movimiento de lo políticamente correcto surge para... Vamos a ver, la imbecilidad es muy difícil de regular. La imbecilidad es muy difícil de legislar. Es cierto. Como diciendo, a ver cómo... Mira, es que creo que no te puedo meter en la cárcel, pero es que eres un puto imbécil. Entonces me voy... Estás claro, como, es que no de verdad, encuentro la puta estás ley. a punto de... Pero no. Con la Constitución en mi mano, sinceramente, mira, creo que te vas a escapar. Pero es que eres un puto imbécil y es que no estoy a gusto. Entonces me voy a inventar un movimiento social que lo voy a llamar corrección política para ver si te paramos un poco los pies, porque eres un... De verdad, no se puede uno ir expresando de esta manera por la vida. Pero claro, pero desarrollamos ese movimiento y entonces, claro, caemos en... fíjate tú, ¿no? Todas las cosas que parecen de repente una solución social, igual que las cosas tecnológicas. Cualquier tecnología que ha aparecido a lo largo de la humanidad siempre pareció que nos iba a salvar las vidas. Y luego, de una manera, se acaba convirtiendo en un nuevo tipo de esclavitud. De alguna manera, hoy en día somos prisioneros de la corrección política, en el sentido de que por miedo a poder ofender por algo que podamos decir y ser imbéciles, es que, ¿no? Como diciendo, hostia, es que a ver si yo voy a ser un puto imbécil también. Pues para no arriesgarnos, nos callamos. Como diciendo, antes de meter la pata, prefiero callarme. Y creo que ahí renunciamos a un espacio. Renunciamos a la risa, por ejemplo. O sea, ¿por qué no vamos a seguir compartiendo una risa? Y vamos a dar un paso atrás como diciendo, no me voy a reír de ciertos temas porque lo más fácil es que pueda meter la pata y no quiero ser un puto imbécil. Pero a lo mejor, joder, a lo mejor vale mantener esa puerta abierta. Porque a lo mejor, como dijimos antes, reírte de algo no significa que lo estés menospreciando. A lo mejor reírte de algo significa que lo estés trascendiendo. Y compartir esa obscenidad no es como, de alguna manera, compartir algo que sabemos que no es correcto, pero que en el fondo nos está uniendo. Compartir eso. Entonces, sinceramente, debemos que admitir, por lo que le dijimos de los pensamientos, los pensamientos vienen y van. Y luego tenemos que decidir si es correcto o no abrir la boca para expresarlos, pero los pensamientos vienen y van. El otro día, yo voy a un gimnasio en la calle Farmacia, aquí en Malasaña, y tiene el ascensor va muy lento, pero cuando estoy muy cansado, espero el ascensor. Llega el ascensor, se abre la puerta, sale un enano. Y que me parta un rayo. Si a mí en ese momento no se me pasó por la cabeza el pensamiento de que si yo me subía en ese ascensor, iba a llegar a algún tipo de lugar mágico. No pude evitar ese pensamiento. Como que te lleva a otro mundo. Y gracias por darme la oportunidad de compartirlo hoy aquí, compartir esta sórdida obscenidad. Porque yo me lo callé para mí mismo y nadando en esa piscina diciendo, oh, Dios, ¿dónde está la magia que me habían prometido? Claro, pero aquí la cuestión es, esta frase, no sé si, o sea, no sé si lo dijo George Carlin o es mía, podemos verlo. Que decía, estamos dejando que decida que... Esto lo decía, creo que en base a estas asociaciones de madres que salían quejándose de las cosas que salían en la tele y de que no se podía hablar de ciertos temas, porque eran madres cristianas que pensaban que había que proteger a los niños de cierto lenguaje, ¿no? Y había muchos programas de televisión en ese momento que no dejaban a ciertos cómicos actuar o les medían a ver qué tenía que ver para no tener las represalias de estos grupos que decían, oye, esto no se puede decir. Y él decía, que es aplicable a hoy. Estamos dejando que decidan qué es gracioso y qué no es gracioso gente que no tiene sentido del humor. O sea, estamos dejando que gente que no sabe entender cuando se está hablando de un chiste y cuál es el mecanismo del chiste, para qué sirve, qué está intentando esta persona que a ti no te hace gracia, que esta gente decida si se pueden hacer chistes o no sobre cosas que no van a saber entender si se hacen bien de todas maneras, Claro. porque solo con que se nombre el colectivo, solo con que se nombre el tipo de persona o solo con que se nombre el partido o la circunstancia, ya es como no, porque has nombrado la palabra prohibida. Y esta gente decide o intenta crear su imposición de no se pueden hacer chistes de esto. Es muy loco. O sea, es como que alguien que atonal te diga lo que tiene que ser el jazz.
sea, es como que alguien que no... ¿no? Si se me ocurren cosas, todas son Sí, sí, feas. sí. O sea, Sí, por ejemplo... todas son gente sin brazos en las Olimpiadas. O sea, todo es este rollo, ¿vale? Lo que se me ocurre. Por ejemplo, tocar los timbres a la puerta de las casas es una gamberrada. ¿Sabes? Y te puede molestar mucho según la hora, ¿no? Tocar el timbre a la puerta de una casa, ¿no? Pero de repente a los carteros les dejamos hacerlo. ¿Sabes? A lo mejor socialmente hay que... alguien como diciendo, a alguien les te ha permitido tocar a los timbres de las personas y A todos, a ver. ¿no? Publicidad. Claro. Quiero decir que, y me parece que era una frase, porque por eso digo, a lo mejor los chamanes, antropológicamente, yo creo que hay figuras de la sociedad a las que se les permite ir más allá de la raya. Pero para que luego nos cuenten a ver qué vieron ahí. ¿Sabes? Y esa es una figura social. Como Maradona, ¿no? Como Maradona. Había en la película Pequeño Gran Hombre, de Dustin Hoffman del oeste, en esa tribu apache, creo que era, hay una figura de un indio al que se le permite hacer todo al revés. Monta caballo al revés. ¿Sabes? Y es como diciendo, hay una figura social que lo hace todo al revés. Y eso es ridículo y es absurdo. Pero necesitamos como una válvula de escape, saber que alguien puede hacer las cosas a su puta manera. Y nosotros mirar a esa persona como diciendo, chof, puto idiota. Pero cuidado que igual descubre algo. ¿Eh? Que igual descubre algo, que eso es lo bueno. Que igual descubre algo, que a lo mejor a fuerza de hacer las cosas mal, de repente encuentra un nuevo sendero. Hasta el manantial. O sea, y ese idiota, esa figura de idiota, me parece fascinante esta idea. Los cómicos de la legua eran los cómicos en el siglo XVII en España, que se les permitía entrar en la ciudad a entretener a las personas, pero no se les permitía dormir en la ciudad a menos de una legua de distancia. Como diciendo, te permitimos subirte a un escenario a que hagas ahí el idiota y nosotros ver esa nueva manera, esa nueva posibilidad de ser humano, aunque sea de una manera ridícula, pero no queremos convivir contigo. Te consideramos alguien peligroso. Entonces, esa figura socialmente siempre tiene que existir. Esa figura de... Perdón, porque tú lo dijiste a propósito de... Un CEO... Ah, no. No, alguien que vaya tocando los timbres, que se le permita. Decía Josh Carlin, los feos tienen que existir. Decía Josh Carlin que a un cómico se le da el privilegio, pero también el deber de pasarse de la raya. O sea, tú tienes el privilegio, te lo otorgamos, pero ya que te damos este privilegio, haz un uso de verdad, que valga la pena. Pásate de la raya y cuéntanos, vamos a ver todas y todos, a ver qué pasa ahí. A ver qué pasa ahí. Y a lo mejor a fuerza de hacer las cosas mal, al final un payaso, un clown, ¿qué hace? Fracasar. Y nosotros, de alguna manera, ahí vemos, no sé si un alivio, no sé cómo describirlo, pero vemos una experiencia humana reflejada que nos da... las mutaciones, joder. De repente descubrimos la reproducción sexual. Describimos la reproducción sexual y de repente la reproducción sexual, al contrario que reproducción por mitosis o por partenogénesis, por esporas o lo que exacto, sea. que se reproducen idénticamente los seres vivos, de repente encontramos una nueva manera que es mezclar las piezas, empezar a mezclarlas y a fuerza de intentar encajar las piezas hay errores. Se llaman mutaciones. O borbones. O borbones. Y la mayoría de esas mutaciones no llegan a ningún lado. Pero si de repente cambian las circunstancias medioambientales, una de esas mutaciones puede significar hasta nuestra salvación. Estamos hoy aquí, vivas y vivos, compartiendo esta luz entre dos oscuridades eternas. Porque somos fallos en el sistema. Somos errores, somos mutaciones. Somos putos engendros. Y esa es nuestra bandera. Yo voy a intentar hacerte la pregunta de. Perdón, los feos. ¿no? Vamos a intentar los feos, sí. Básicamente ¿quién preferirías que dijera siempre la verdad de estos grupos? ¿Vale? Entonces son los CEOs, los líderes de las ONGs o los chamanes. Tienes que elegir unos que siempre tienen que decir la verdad, pero si lo haces, los otros siempre van a mentir. Vale. Los chamanes, ¿no? Que digan la verdad. Tú dirías... Bueno, es que los acabo de citar, ahora Claro, sería como una traición. Sería pegarle un tiro en la nuca al chamán. Sí. Los chamanes que nos digan siempre la verdad. Que digan siempre la verdad. Al fin y al cabo... Pero fíjate tú la curiosidad. Fíjate, volvemos a la idea del miedo. Alguien que te dice la verdad es alguien peligroso. A un chamán se le tiene cierta desconfianza.
Entonces esa persona automáticamente está en los márgenes de la tribu. Y sí, recurrimos a ti para ciertas cosas, pero joder, no quiero pasar la noche contigo. Es esto, ¿no? Pero Entonces además- la verdad es algo peligroso. La verdad es algo peligroso. Ujú. Te voy a hacer una última pregunta, pero no sé si es de alguien de aquí. Ah, mira, sí. Pues mira, sí, vamos a hacerlo. Esta es la última pregunta que hacemos del público, ¿vale? No sé por qué le he dicho, pero me mola. ¿Es la ideología la religión del siglo XXI? Pregunta. ¿Qué opinas? La religión del siglo XXI. ¿Es la ideología la religión del siglo XXI? Bueno, es que fíjate, lo que dijimos antes de los pensamientos. De repente todo el mundo piensa que tenemos... la gente quiere tener razón. Espera, esto para saberlo lo ha hecho Fernando... Aquí es una pregunta de... Sí, Fernando, ¿dónde estás? Fernando RDJ, ¿está por ahí? Vale, pasarle un micro, ahora hablamos contigo, ¿eh? Continúa, perdona. ¿Te imaginas que fuera gente famosa entre el público la que hiciera las preguntas? Todo el mundo, ¿no? Es la ideología. Brad ¿Cómo era? Pitt. Como Sí, si- sale. Netanyahu. Netanyahu. Es la ideología, la nueva religión del mundo. Continúa, perdona. Bueno, fíjate lo que dijimos antes de las épocas en las que todo el mundo se empeña en tener razón. Y claro, el pensamiento llevado a que sea una trinchera, el pensamiento convertido en bandera, es la ideología. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿Estás por ahí? ¿Tienes el micro? Bueno, cuéntanos por qué esta pregunta. Es verdad que no incluye en el enunciado la verdad, pero es verdad que es un tema que habéis sacado antes y que me ronda muchas veces la cabeza. Y no deja de ser también, pues, la verdad podría ser una creación artificial como para mantener juntas a un grupo grande de individuos, ¿no? Y eso me hace pensar mucho también en la identidad. La identidad de lo que hablamos es una identidad rígida basada en los pensamientos. Cuando ese pensamiento que va y viene se puede volver algo estático, podría ser peligroso. Podría hacer que se formasen grupos que en base a esa identidad se radicalizasen, que se fuesen hacia los extremos y fuesen más fácilmente manipulables. Hasta que llega un punto en el que quizás odies a tu vecino cuando hace lo mismo que tú, pues se levanta por la mañana, va a trabajar, ve sus series en Netflix, va a sus cenas, pero le odias porque ha puesto un tuit que no tiene que ver en principio con ese pensamiento con el que tú te sientes identificado. Claro, y esto hay una frase que Sí, yo perdón. decía que el partido político de la ideología es el nuevo horóscopo. O sea, dime qué piensas y ya te digo yo quién eres. Como dime dos ideas que tengas sobre algo y yo ya voy a hacerte toda tu carta astral de la mierda que eres y por qué eres el enemigo. Entonces, yo lo veo un poco por ahí. ¿Qué ibas a decir tú? No, perdona, que también se me había ocurrido otra cosa. ¿Vale? Por lo que dijimos antes de quedarnos mirándonos. Si no... De verdad, les estoy mirando a todas y a todos y de verdad que no podría... Sé que aquí hay algún fascista. Pero de verdad, hasta que no hablen no podría yo decir... Me es difícil. claro. En carne y hueso el fascismo se diluye. ¿No? Por eso la ideología, en el fondo, es como el pensamiento expresado y convertido en una trinchera donde refugiarse y considerar a la otra trinchera como un enemigo. Eso sería la ideología. En cambio, ahora... hace poco, un filósofo italiano, en una entrevista, dejó el titular siguiente. Dice, si Dios, patria y familia son conceptos fascistas, entonces Platón era fascista. Pero a Platón se le tiene como figura del fascismo también, ¿eh? Y Se le hay dice. gente que va por Claro. ahí. Sí. Pero vamos a ver, es que fíjate tú lo que es... A lo mejor es muy fácil de repente apropiarte. A lo mejor los conceptos no tienen ideología. A lo mejor los conceptos no tienen ideología. A lo mejor ni Dios, ni familia, ni patria son conceptos fascistas. Los conceptos no tienen ideología. Lo que es fascista es
pretender que tu manera de entender esos conceptos sea la única. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Vente que te doy una cervecita. Sí, no, o sea, lo que pienso, o sea, yo lo que veo con las ideologías es, ¿sabes estos juegos de bolas y palitos que tú tiras muchas bolas por arriba, los palitos las van ordenando, van cayendo hacia abajo y entonces caen en un saco o en otro y entonces... Muchas gracias por tu pregunta y disfruta la cerveza. Gracias. Entonces, lo que decía es eso, como sabes, tú tiras un montón de pelotas desde arriba y entonces hay unos palitos que las van ordenando y entonces por arbitrariedad van cayendo en unos sacos o en otros, entonces has hecho 30 puntos o 40 puntos o 50 puntos, depende de a dónde lleguen. Entonces yo veo como los conceptos y las ideologías como esto. Hay ideologías donde entran ciertos conceptos y algunos son comunes incluso a otra ideología. Pero es la ordenación y los otros conceptos que tienen en común los que crean la ideología y te lo llevan a esto es esto o esto es esto. Pero todos vienen de la misma plastilina, vienen de las mismas piezas de Lego. Solamente que es cómo ordenas las piezas de Lego. Sí. Puede ser... Bueno, me voy a las piezas de Lego más que a las pelotas, ¿no? Pues con las mismas piezas de Lego te puedo hacer una metralleta o una mariposa. Pero... Es lo mismo que el ADN. Lo mismo que lo que dijimos antes de las mutaciones. Estamos hechos biológicamente, lo que dijimos antes de la evolución, ¿no? Biológicamente hay una evolución. La unidad de la evolución son los genes. Y los genes se organizan, ¿no? En las cadenas de ADN de una manera y eso se puede mezclar en la reproducción sexual o no. Y así un poco la vida va evolucionando. Y cuando surge la palabra meme, es el científico Richard Dawkins, sí. En el libro El gen egoísta, es la primera vez que sale la palabra. Y es que al tipo se le ocurrió la idea de que igual que existe una teoría de la evolución biológica, que la unidad serían los genes, también existe una teoría, podría ser una teoría de la evolución cultural, ideológica, en la que por buscar una unidad serían un meme no en el sentido que lo entendemos ahora, sino como la mínima unidad ideológica. Y esa unidad se va articulando con otras ideas y eso prospera en una sociedad, igual que los seres vivos, que se van adaptando al medio. De alguna manera también las ideologías se van adaptando a las circunstancias y pueden prosperar más o no según lo que suceda. Fíjate. Entonces se puede, igual que hay una teoría de la evolución biológica, también hay una teoría de la evolución de las verdades, de las ideas. Total, voy con la última pregunta y con esto nos vamos, ¿vale? ¿Cuál es el porcentaje óptimo de verdad que hay que usar para sobrevivir? ¿El porcentaje? ¿Óptimo de verdad? El 50%. A ver, vamos por ahí, ¿qué decimos? ¿Cuánto damos? 100% para sobrevivir, estás muerto ya, o sea... No sales vivo del puto teatro. Me llama mucho la atención. Las dos personas que han participado lo han dicho con una desgana absoluta. ¿Cuál es el porcentaje? El 50. 100%. Digo, yo tampoco me va la vida en esto. Pues, la gente mirando, ¿puedes hacer otra pregunta? ¿Tú qué dirías? ¿Qué porcentaje? O sea, ¿hay un mínimo y un máximo de verdad aceptable? Yo creo que... No, claro, es que, fíjate... Lo que decíamos antes de el momento en el que consideramos verdad, que es justo compartir una encrucijada, ¿no? Tengo un dilema y esto no lo puedo resolver por mí mismo. Tengo que salir ahí al proscenio y mirar al público. Y entonces eso que me corroe, compartirlo. Y a ver si entre todas y todos encontramos una idea de la verdad. Estoy en una encrucijada, ser o no ser. Y de repente, ¿qué debo decidir? ¿Cuál es la verdad? Imagínate que estuviéramos haciendo eso todo el rato. ¿Hasta qué punto la verdad es... ¿Perdón? ¿Alguien dijo? Estaban en sus mierdas, o sea que no... ¿Hasta qué punto la verdad es una cosa que no podemos estar relacionándonos con la verdad todo el tiempo? Porque si no, pereceríamos. Quiero decir, con ese grado de intensidad. Es como lo del escenario. ¿Sabes? Aquí de repente como que te sientes aquí mirado y te vienes arriba y te atreves, ¿no? A venirte arriba y a buscar algo que compartir que podamos entender como verdad. Pero imagínate cómo terminaríamos de exhaustos. ¿Sabes? Las mentiras a veces es como un aliento también, como un refugio.
como un refugio. Inevitablemente, pero inevitablemente encontramos un nuevo camino, un nuevo sendero, como decíamos antes, alguien que haga las cosas mal, y de repente una mutación, y de repente eso prospera, y de repente encontramos un nuevo camino. Y ese nuevo camino, a base de trillarlo, se acaba acartonando. Se acaba convirtiendo en un estereotipo, en un cliché. Entonces, inevitablemente, tenemos que volver a romper las reglas y a encontrar otra verdad. Otra verdad. La verdad siempre es... la verdad siempre es... siempre un nuevo camino. Un nuevo camino. Si tú te refugias en fórmulas consabidas, eso no podemos entenderlo como verdad. En cambio, qué agotamiento, ¿no? De vivir nuestras vidas permanentemente saltándonos las reglas. Pero es a donde estamos y es lo que tenemos que hacer. Si no, agua templada y nos vamos a la mierda. Otra, claro. Ahí estamos. Claro. Pues Nacho, muchas gracias por venir. Gracias, Al final era gente. lo del tardígrado, Y aquí ¿eh? llegamos con la verdad en el sentido de la birra. Gracias. Gracias. Buenas noches.